Ah. Me están matando los mocos, che. ¿Qué onda la banda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? El video de hoy me costó un huevo hacerlo básicamente porque hay poco material gráfico. Hay pocas cosas que yo les pueda mostrar a ustedes. Dada la época en la que sucedieron todas estas cosas y que los protagonistas no tenían al alcance de sus manos un teléfono celular con el cual sacar fotito, video, historia para el Instagram y toda esa boludez, hay poco material visual. Hay poca foto, bueno, video ni hablemos. Así que en algunos momentos van a tener que usar un poquito la imaginación que, a ver, no está tampoco del todo mal eso. Cuestión, la pregunta que nos reúne aquí el día de hoy es si nos hablaron desde otro mundo hace más o menos 45 años, casi 45, así, o si simplemente se trató de un raro accidente que estaba destinado a dejarnos con la intriga sobre la posibilidad de que hayamos dejado escapar un primer contacto con una raza, ¿cómo es? Inteligente, con lo marcianito, lo extraterrestre. Hoy les traigo la historia del día en el que tal vez, y solo tal vez, captamos una voz ajena a nosotros por completo, que provenía de los confines del universo, y ya por la concha de la lora, y que hasta el día de hoy no sabemos qué choto nos estaban diciendo, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, ustedes ya conocen el ritual, se lo saben de memoria. Prepárense un matecito, un cafecito, un tereré si quieren, porque hace un calor cojudo, lo que sea de su agrado. Pónganse cómodos y disfruten del video. 16 de agosto de 1977, el Dr. Jerry Ehman, astrónomo y colaborador voluntario del programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, acude como cada mañana a las instalaciones del radiotelescopio Big Ear. Era una jornada como cualquier otra. Difícilmente podía prever las horas e incluso días de agitación y entusiasmo que tenía por delante. Ehman tomó asiento para realizar una tarea más bien rutinaria: examinar los registros del radiotelescopio. Todo aquello que el Big Ear había estado captando durante la noche, que por lo general se limitaba a ruido de fondo radiofónico producido por el conjunto del cosmos. Dado que por entonces la tecnología no estaba muy avanzada y grabar todo aquel aluvión de emisiones cósmicas resultaba inviable, los registros se imprimían en papel. Era una larga lista de letras y números distribuidos en columnas, representando señales de radio de distinta frecuencia e intensidad. Para una persona cualquiera, aquellos caracteres hexadecimales podían no tener sentido, pero un radioastrónomo experto era capaz de detectar anomalías con solo un vistazo. Así entonces, Ehman tomó la larga ristra de papel de impresora y comenzó a leer los datos. Con total asombro, entre tantos números, observó un código anómalo que están viendo en este momento en pantalla. Aquellas cifras ininteligibles significaban, en criollo, que se había captado una señal de radio artificial procedente del cielo. Reflejaban que la señal era insólitamente intensa, demasiado para tener causas naturales, y además estaba localizada en una única frecuencia, tal como nuestras comunicaciones terrestres. Así que su naturaleza inteligente parecía fuera de toda duda. Jerry Ehman rodeó las cifras con un bolígrafo e hizo la siguiente anotación al margen: tal vez se hallaba ante la primera señal de una civilización alienígena, y aquello podría ser el primer contacto. La misteriosa señal de radio había sido recibida a las 11:15 de la noche anterior. Era una emisión fuerte y clara que en el momento no fue grabada. El equipo de detección era todavía muy rudimentario y no estaba asociado a un equipo de grabación automático preparado para registrar cualquier cosa que se saliese de lo normal. Para grabar cualquier señal se precisaba hacerlo manualmente, con un astrónomo supervisando todo. Pero aquella noche el Big Ear estaba vacío. No había nadie para haber intentado guardar aquel mensaje procedente de lo alto, y la lista de números en papel era lo único que tenían. Y aquellos números, como decimos, solo cuantificaban intensidad y frecuencia. Eran como los indicadores del control de volumen de una radio, pero no decían nada sobre el contenido concreto de la emisión. Para que nos hagamos una idea de lo primitivos que eran los medios con que contaban las instalaciones, aquel radiotelescopio, inaugurado en 1963, estaba manejado por una computadora cuyo disco duro tenía 1 megabyte de capacidad. Esto quiere decir que en el cerebro del Big Ear no habría sitio ni para almacenar una única fotografía hecha con un teléfono celular de la actualidad. Además, el radiotelescopio no podía ser dirigido a voluntad como las antenas más modernas, sino que sus dos únicos receptores estaban fijos en el suelo y escaneaban el firmamento siguiendo el movimiento de rotación terrestre. Solo podían captar un rincón del cielo una vez cada 24 horas. La señal se había captado en la constelación de Sagitario,
más concretamente cerca de la estrella Tau Sagittarii, pero el oído del radiotelescopio no volvería a pasar por la zona recién hasta la noche. Aquello significaba que los astrónomos del Big Ear tenían que esperar todo el día para que las antenas volviesen a captar aquella extraña señal. Jerry Iman y sus compañeros eran presa de una comprensible excitación, ya que estaban a punto de dar la noticia científica más importante de la historia de la humanidad: el descubrimiento de otra inteligencia en el cosmos. Les quedaban todavía horas para volver a recibir la señal y esta vez sí poder grabarla. Lo primero que tenían que hacer era descartar que la señal proviniese de un avión, de un helicóptero o de un satélite artificial. Aunque la frecuencia concreta en que fue captada la emisión es una frecuencia que está prohibida para el uso radiofónico en todo nuestro planeta, no se podía descartar que alguna emisora pirata situada en algún avión la estuviese utilizando. Los astrónomos se pusieron en contacto con los aeródromos y radares de la zona, donde les informaron que los radares no habían captado ningún vuelo sobre la región a aquella hora de la noche. También comprobaron las órbitas de todos los satélites artificiales conocidos y ninguno estaba situado en aquel punto del cielo justo cuando se había recibido la señal WOW, como ya habían empezado a llamarla sus descubridores. Tampoco se sabía de ninguna sonda espacial alejada de la órbita terrestre que estuviese en aquella dirección y que pudiera haber emitido la señal. Si WOW había llegado del cielo y se sabía que así era, el origen no era ninguna astronave humana, tenía que ser una señal enviada por otra civilización. Y habiendo dicho ya todo esto, la pregunta que surge es en qué se apoyaban los científicos para afirmar que esta señal podría ser de origen alienígena. La frecuencia de la señal era clave para entender la agitación de los astrónomos que la captaron. La señal WOW era una señal intensa, uniforme y emitida en una frecuencia determinada, mientras que el ruido de fondo que producen los astros es una señal débil, cambiante y difusa. Ocupa muchas frecuencias radiofónicas sin orden alguno. Además, la frecuencia de la señal WOW, es decir, unos 1420 MHz, se consideraba la más indicada para enviar mensajes a través del espacio. Se trata de la frecuencia de resonancia del hidrógeno. Dado que precisamente el hidrógeno es el elemento más abundante del cosmos, actuaría como una perfecta caja de resonancia para permitir que la emisión llegase muy lejos sin perder demasiada intensidad. Si una raza inteligente pretendía usar la radio para enviar comunicaciones al espacio, esa sería precisamente la frecuencia que emplearían, según la hipótesis que desde años atrás manejaban los científicos. Así que teníamos una señal de intensidad fija, claramente artificial y distinguible del ruido de fondo cósmico, captada en la frecuencia que los científicos esperaban sería empleada por hipotéticos extraterrestres y que no tenía un origen terrícola conocido. En resumen, más claro echarle agua. Las horas de espera se hicieron muy largas para el equipo de descubridores. Solo había algo que resultaba inesperado. Los dos receptores del Big Ear escaneaban el mismo lugar del cielo con una diferencia de 3 minutos, y la señal había sido captada solo por uno de los dos receptores, lo cual indicaba que no era emitida continuamente, sino que se encendía y se apagaba. Aquello era un motivo de inquietud, ya que había que confirmar que no se hubiese apagado definitivamente. La ansiedad de Iman y su equipo crecía por minutos conforme se acercaban las 11 y pico de la noche, momento en el que el Big Ear peinaría nuevamente aquella región de la constelación Sagitario. Ahora sí estaban preparados para analizar la señal en profundidad, para grabarla y descubrir qué tipo de mensaje podía contener. Las 11:15 del 16 de agosto de 1977. Esa iba a ser la hora concreta en que iban a cambiar la historia del hombre y toda nuestra concepción del universo, de la existencia y de nosotros mismos. El momento más crucial desde que cientos de miles de años atrás alguien consiguió encender un fuego por primera vez. Por fin, tras siglos y siglos de soñar con dioses y criaturas divinas, sabríamos qué tenían que decirnos los seres que poblaban las estrellas. Nos estaban hablando y estábamos preparados para escuchar. La Tierra rotaba y los dos receptores del Big Ear se acercaban nuevamente al distante brillo de Tau Sagittarii, y la pregunta que se repetía una y otra vez en la mente de esos científicos era qué enigmáticas maravillas íbamos a poder escuchar. Y llegado a este punto, antes de que se emocionen, les voy a hacer un spoiler, y es que la realidad es que lastimosamente no sucedió nada. No se captó ninguna señal.
ni el más mínimo rastro de algo que no fuese el típico ruido de fondo cósmico. La señal WOW se había apagado y ya no estaba presente en ese lugar. Esperaron otras 24 horas, ahora tan angustiados como excitados, y tampoco hubo resultado. Día tras día lo volvieron a intentar y día tras día el Big Ear solo captaba silencio. Quienquiera que hubiese lanzado aquella señal al espacio había apagado su emisora y no la volvió a encender. Tras varias semanas infructuosas y desesperantes en las que no hubo ningún otro rastro de la misión que pudo haber cambiado la ciencia para siempre, Jerry Iman y sus colegas se dieron por vencidos. Si había alguna civilización alienígena emitiendo desde aquel punto del espacio, ¿por qué se habían callado de repente? Aquello no tenía mucho sentido. Algo no cuadraba en el asunto, y es que haber recibido una señal artificial que desaparecía porque sí, básicamente al día siguiente, nos daba que pensar que los marcianitos estaban jugando a las escondidas o nos estaban tomando el pelo. Una de dos. Jerry Iman había alcanzado una gran notoriedad en el mundillo astronómico y científico gracias a su descubrimiento, pero ahora se mostraba decepcionado y frustrado. Él mismo fue uno de los primeros en afirmar que aquello no podía haber tenido origen alienígena, ya que si una civilización hubiese producido la señal, cabía esperar que continuaran estando allí emitiendo dicha señal. Iman no tenía pruebas de que la señal fuese de origen terrestre ni tampoco otra explicación convincente, pero no imaginaba a toda una civilización emitiendo señales durante solamente un día, así que comenzó a buscar una respuesta al misterio. Si no era obra de los alienígenas ni había sido emitida por ningún avión o satélite, ¿de dónde podría haber salido aquella señal? Se le ocurrió que WOW podría haberse tratado de una misión clandestina originada en la propia Tierra, cuyas ondas se habían salido hacia el espacio y se habían reflejado en un pedazo de chatarra espacial, que necesariamente tenía que ser metálico, liso y casualmente inclinado en una orientación muy determinada, que habría reflejado las ondas enviándolas de nuevo hacia nuestro planeta, donde el Big Ear las habría captado accidentalmente. Una explicación sin duda bastante complicada, pero ni mucho menos imposible. Una casualidad semejante constituiría un enorme sarcasmo, casi como un chiste cósmico de mal gusto, pero ante la falta de ninguna hipótesis mejor, Iman asumió que había sido víctima de una infortunada y retorcida coincidencia orbital, y la realidad es que así nos quedamos, mirando tristemente las estrellas que ahora estaban en silencio. En sucesivas ocasiones se ha vuelto a indagar en aquella región de la constelación de Sagitario con ayuda de radiotelescopios más grandes y modernos, pero nunca se ha vuelto a captar nada remotamente sospechoso de tener origen inteligente. Cierto es que la vigilancia no ha sido continua, pero ningún astrónomo puede dedicar todo un radiotelescopio a vigilar permanentemente un punto del espacio. Estos radiotelescopios son artilugios muy caros cuyo uso está muy solicitado para 1.000.000 de tareas de investigación distintas. Lo único que sabemos es que la señal WOW era sin duda de origen artificial, fue emitida a la frecuencia interestelar de 1420 MHz y que llegó desde el cielo. Lo que no sabemos es básicamente todo lo demás. La hipótesis de la carambola especular que propuso Jerry Iman es una de las pocas alternativas razonables para explicar el origen de la emisión WOW, una señal originada por alguna emisora situada en la superficie terrestre que es devuelta hacia la propia Tierra por algún objeto metálico en la órbita, por alguna pieza perdida de nuestro programa espacial y demasiado pequeña como para que hubiese podido ser captada su existencia. Es una posibilidad, y la otra alternativa plausible que podrá parecer razonable o no, según quien, pero que tampoco ha sido totalmente descartada, es que de verdad la señal WOW implicase la captación de un auténtico mensaje alienígena. ¿Pero existe alguna manera de comprobar definitivamente si se trató de una cosa o la otra? Bueno, déjenme decirles que realmente no. La respuesta depende más de las inclinaciones de cada cual que de verdaderas evidencias científicas, salvo, claro está, que un buen día volviésemos a captarla. Seguramente esta vez sí podríamos grabarla y analizar en todo detalle su contenido y su posible origen, pero mientras tanto solo nos queda la especulación, y hay especulaciones de todo tipo. El propio Jerry Iman con los años ha abandonado su escepticismo inicial y piensa que tampoco hay motivos de peso para descartar la posible naturaleza alienígena de WOW. No afirma que haya sido una señal inteligente procedente de las estrellas, pero tampoco lo niega, ya que si WOW fue producto de un accidente, dicho accidente no se ha vuelto
vuelto a repetir, aunque la verdad sí hubo una falsa alarma sobre la posible captación de una señal alienígena procedente de otra constelación, una especie de WOW 2.0, pero dicha alarma se debió a que el radioastrónomo de turno no tomó la precaución de comprobar las órbitas de los satélites artificiales antes de anunciar públicamente la recepción. Cuando supo que la señal que había captado había sido producto de un satélite de comunicaciones, aquello le supuso un considerable ridículo mediático y un enorme agarrón ante el mundo científico. Ahora bien, volviendo a WOW, imaginemos una hipotética raza inteligente que fuese la autora de la emisión. Vamos a llamarlos los enanitos verdes, por ponerles un nombre. ¿Por qué habrían emitido durante un tiempo para después cerrar su aparato de radio e interrumpir la señal? Bien, la respuesta la tenemos en nosotros mismos, en los seres humanos. Desde 1977 hasta hoy se han puesto de manifiesto dos cosas. Una, que los terrícolas tenemos la tecnología para enviar señales a muchos lugares del espacio, pero que no lo solemos hacer y aún menos de manera sistemática. Y no lo solemos hacer porque no solo es un disparo a ciegas, sino que también de recibir respuesta, esta tardaría décadas, siglos o incluso milenios en llegar hasta nosotros. Y dos, que si juzgamos lo sucedido en nuestra propia civilización, las comunicaciones radiofónicas ocupan una ventana temporal bastante breve en el desarrollo de los sistemas de comunicación. Es una tecnología que es desarrollada en un momento dado, es usada intensamente durante aproximadamente un siglo si es que llega, y después tiende a desaparecer sustituida por comunicaciones digitales o de otro tipo. A nuestros amigos los enanitos verdes podría haberles sucedido lo mismo en el caso de que existan y fuesen ellos los responsables de la señal WOW. Quizá descubrieron la radio, pero no tardaron en pensar que había quedado obsoleta, y si nosotros pensamos que no merece la pena estar emitiendo constantemente sin estar seguros de si alguien nos va a captar, lo mismo podría suceder con los habitantes de otros mundos. Tal vez lo único que hicieron fue lanzar algunos disparos a ciegas hacia algunos lugares del espacio, y si fue así, nos lo perdimos por muy poco, probablemente solo por horas. Aunque puede que el destino haya jugado con nosotros haciendo que un simple pedazo de metal flotando en el espacio revolucionase a un puñado de radioastrónomos en aquel verano de 1977, lo cierto es que la recepción de la señal WOW, fuese lo que fuese, pone al menos un toque de enigma en lo que por lo demás es un universo repleto de maravillas pero vacío de signos de civilización que podamos captar desde nuestro frágil planeta azul. Es una lástima que aquella señal no fuese grabada. Circulan por ahí muchas supuestas versiones sonoras que se pueden escuchar, pero son todas falsificaciones, ya que con la poca información que se recogió sobre WOW es imposible reconstruir cómo debió sonar, lo cual muy probablemente nos hubiese sacado de dudas como mínimo sobre su posible origen terrestre, pero hay que admitir que el desconocer su verdadera procedencia no deja de conferirle al asunto un cierto aura de enigma y misterio. La raza humana quizá estuvo a muy poco de haber podido registrar un mensaje de otra civilización. No sabemos si hubiésemos entendido ese mensaje y ni siquiera podemos precisar cuánto hubiese tardado en llegar nuestra respuesta, pero para quienes no se conforman con la desangelada explicación de la chatarra espacial, siempre queda la imaginación. No es imposible que haya sido una señal alienígena, ya que la tecnología para enviar una señal semejante es algo de lo que incluso nosotros disponemos desde hace ya décadas. Además, eso es lo bueno de los enigmas, podemos elegir la explicación más prosaica, pero también la más poética o incluso, quien lo impide, la más inquietante. Y eso es también lo bueno de la señal WOW. Aún no estamos en condiciones de afirmar que no hayan sido ellos, así que ¿por qué no? Si siempre hubiésemos podido ver más allá del horizonte, nunca hubiésemos construido barcos. Si siempre hubiésemos sabido lo que hay sobre la superficie de la luna, nunca hubiésemos construido cohetes. Mientras nos quede por averiguar qué hay ahí afuera, mientras no averigüemos si realmente nos enviaron un mensaje, seguiremos construyendo y avanzando. Y para los más curiosos, por si acaso, este es el punto concreto de la constelación de Sagitario desde donde llegó la señal. Así que gente, ya saben ustedes para dónde hay que observar. Y es que la verdad realmente nunca sabemos con lo que nos podemos encontrar. Así que bueno, hasta acá el video de hoy, gente. Espero que lo hayan disfrutado y si es así ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse, compártanlo, denle me gusta y ya que estamos déjenme en los comentarios a ver qué piensan ustedes. ¿Estamos solos? ¿No estamos solos? ¿Existen los marcianitos? ¿No existen? ¿En qué quedamos? O sea, siéntanse libres de opinar. Ya que estamos, también los invito a que me sigan en Instagram y en Twitter, principalmente en Twitter. Una vez que me sigan van a entender por qué se los digo. Así que gente, pórtense bien, cuídense y nos estamos viendo en el próximo video, que espero que sea el domingo que viene, pero ya vamos a ver cómo arreglamos eso. Yo les aviso nomás.